Entonces, bien, comenzamos este cuarto programa de Punto de Vista. Hoy tenemos el agrado de recibirte, Sebastián Lamelas, presidente de la Fundación Rosario. Gracias. Muchas gracias. Por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Bueno, para empezar, para ir empezando esta charla, como te decía recién, de Punto de Vista, quiero ir a lo que hace la Fundación Rosario. Y primero que me cuentes cómo es esto de trabajar para que los activos posicionantes, y por qué se dice activos posicionantes, de Rosario sean conocidos a nivel nacional e internacional, a partir de, bueno, fundamentalmente, que me parece que es muy importante esa parte, la cuestión de la comunicación, ¿no? De estos activos Exacto. posicionantes. Mirá, a mí me gusta siempre explicarlo desde la génesis, o sea, ir a la génesis para entender lo que hoy denominamos, digamos, el objeto de la fundación. En su momento se creó justamente, para resumir, digamos, para trabajar por el posicionamiento de la ciudad. O sea, había nacido como una especie de comisión, todavía no tenía personería jurídica, que estaba conformada principalmente por empresarios de distintos rubros, representantes de instituciones de Rosario y el gobierno municipal en su momento de Miguel Lifshitz, en el cual se creyó que era necesario que, digamos, aunar fuerzas a nivel local para, digamos, como para proteger la marca Rosario, ¿no? Estaba siendo golpeada en su momento en el 2007 por varios problemas de inseguridad y demás, que lógicamente algunos después se profundizan, y uno siempre dice lo mismo. El que conoce a Rosario por los medios de comunicación, claro, a nivel nacional probablemente conozca solo una parte, y la realidad es que Rosario tiene un montón de otras cuestiones que ahí es donde llamamos activos posicionantes, digamos, que es necesario mostrar, que es necesario exponer, que es necesario fomentar sobre todo el orgullo de los rosarinos, porque siempre decimos lo mismo también, que muchos, seguramente todos tenemos gente que por ahí, en el caso mío, mi hermano, que se fue a vivir afuera y que busca volver a vivir a Rosario, y los que vivimos acá hablamos de la calidad de vida de Rosario, independientemente obviamente de las cosas malas que suceden, que hay que trabajarlas y demás, pero nosotros como fundación enfocarnos en lo positivo, en potenciar lo positivo. Esa es un poco la idea del objeto de la fundación. Excelente. Yo entendí como activos posicionantes a lo que es a la cultura, a la gastronomía, a la cuestión social de Rosario, y resumirlo Exacto. en una palabra que es la rosarinidad, y llevarla adelante hacia lo local. Digo, que el rosarino se sienta y defienda esa rosarinidad, y llevarla hacia lo nacional, hacia lo internacional. Y también, por eso, y acá quiero preguntarte cómo es llevar adelante esta rosarinidad y vendérsela al que está afuera, con toda esta cuestión de la estigmatización, podríamos decir, que tiene la ciudad en cuanto a la inseguridad, la violencia, el narcotráfico, todo cosas que por ahí atentan contra lo lindo que tiene la ciudad, ¿no? Claro. No es un trabajo fácil desde ya. Nosotros lo que hicimos ya hace 3 años, iniciamos lo que fue el desarrollo de la marca ciudad, que fue todo un desarrollo de prácticamente 2 años y medio, 3 años, en el cual trabajamos con distintas metodologías para determinar o identificar cuáles eran esas líneas principales que distinguían a Rosario, por el cual la gente los reconocía a Rosario, por lo cual Rosario era reconocido a nivel nacional y a nivel internacional también. Y surgieron algunas líneas y ejes como el talento transversal vos mencionaste la cultura, el deporte, el emprendedorismo. Sí. Rosario siempre se destaca por tener ese talento. Por ser una ciudad inclusiva, por ser una ciudad verde, tenemos la mayor cantidad de espacio verde por metro cuadrado por habitante, digamos. O sea, realmente es esos activos posicionantes que mencionamos están. Nosotros lo que tenemos que hacer es justamente darle más visibilidad, trabajar con todas las fuerzas vivas de la ciudad justamente para eso, para que no sea un trabajo aislado de un gobierno, porque la realidad es que los gobiernos ya tienen sus tareas para hacer, bien, mal, regular, están identificadas, y obviamente después la gente, a través de la democracia en la que vivimos, decide quién gobierna, quién gestiona y demás, a quién le da el mando, ¿no? Pero nosotros consideramos que más allá de lo que se hace a nivel ejecutivo, es necesario poder pensar algunas cuestiones que tienen que ver con la políticas que creemos que sean políticas de Estado, ¿no? Por eso la fundación es una fundación mixta, trabaja con el gobierno ejecutivo, no con un gobierno específico, sino con todos los gobiernos. Por su estatuto es una entidad mixta,
con lo cual, si bien está conformada en su mayoría por privados, tiene una articulación con el espacio público, porque creemos que todo lo que es posicionamiento es necesario trabajarlo con el gobierno ejecutivo, que es quien tiene, digamos, la capacidad de ser masivo, la capacidad de llegar a cientos de miles de rosarinos, bien digo, y no a un sector un poco más reducido, y quizás ese sí ya es el sector de las instituciones, de las empresas y demás. Y ahora estamos queriendo también incorporar al Consejo Municipal, que nos parece súper interesante para justamente ampliar un poco la visión y la mirada y la capacidad de gestión, y que exceda también a lo ejecutivo, y ya ir a donde están todas las fuerzas políticas y demás, porque para que se demuestre que la Fundación trabaja con todos y colabora con todos, colabora con la ciudad, no es de un color político en sí, digamos, somos apartidarios, decimos. Ese era un punto en el que quería llegar porque he leído que decías en otras entrevistas que la Fundación es apartidaria, pero no apolítica. Digo, Exacto. cada uno de los que conforma la Fundación tiene, por supuesto, su ideología. Y en esta cuestión de ser una organización público-privada, me gustaría saber cómo es llevar adelante el diálogo, la articulación entre el público, el privado, y también toda esta confluencia de ideologías y de políticas que obviamente todos tenemos una mirada diferente de la ciudad, de la cuestión de la seguridad, de la cuestión de el transporte público, por ejemplo, que son temas que hoy de alguna manera enfrentan diferentes miradas y hacen que no nos podamos poner de acuerdo, ¿no? Sí. Es un desafío desde ya. Yo el otro día en una nota que me hacían por otra cuestión personal, en realidad de mi vida empresaria, digamos, mencionaba que uno de los objetivos para mí es que el público y el privado logren hablar el mismo idioma, porque me parece que por distintas cuestiones que tienen que ver por estructura, por sistema de funcionamiento, hablan idiomas distintos. De todas maneras, la Fundación ha tenido a lo largo de su historia distintos tipos de vínculos. Hoy realmente con el gobierno de Pablo tenemos un muy buen vínculo, una buena articulación desde él personalmente con todas las secretarías, que para nosotros también es importante, porque en definitiva, más allá del acuerdo que uno pueda llegar a generar desde nuestro caso como institución mixta y trabajando por el posicionamiento con el intendente, es importante también después poder bajarlo a tierra, ¿no? A veces justamente lo que uno critica del Estado es ese tamaño tan burocrático que hace que a veces ideas o grandes ideas que tienen mucho apoyo, por ahí cuando entran en ese embudo terminan quedando a mitad de camino. Con lo cual es un desafío. Creo que hoy tenemos un muy buen vínculo, estamos trabajando en conjunto en muchos proyectos de la Fundación, y me parece que la clave ahí también es entender los roles y no querer desde nuestra institución ocupar un rol o tomar un eje que no es de nuestro métier, que no es de nuestro objeto, y de parte del Estado municipal también entender que hay algunos proyectos, que hay algunas ideas que siempre conviene que las tome la Fundación de la ciudad y no el Ejecutivo, por una cuestión simple de la política, lo que hablamos, ¿no? Claro. Muchas veces los intereses políticos se contraponen con los intereses que tenemos nosotros como ciudadanos de Rosario, y que queremos que las cosas se hagan independientemente de quién sea el color político que la haga. O sea, cuando hay una idea buena, probablemente ha pasado un montón de veces, digamos, que caen en las redes de la política, yo digo, y quizás proyectos que eran súper atractivos e interesantes terminan cayendo en esa red y quedan atrapados. Con lo cual creemos que en ese sentido la Fundación es un buen vehículo que tiene el gobierno ejecutivo como para pensar esos proyectos, para articular esos proyectos y ejecutarlos de manera que no caigan en esas redes. Es importante también el trabajo de la Fundación Rosario en cuanto a la territorialidad, esto que mencionás de estar cercano, de pensar en lo que a la sociedad y a la gente que camina a las calles le es urgente. Y antes hablábamos esto de la seguridad, de la violencia, este flagelo desde hace mucho tiempo que tiene, bueno, no solo la ciudad, digo, la provincia en general. Y hace poco tuvieron una reunión con diferentes entidades que intentan de alguna forma hacerle frente a esta cuestión. Digo, otras organizaciones civiles, clubes, entidades educativas, comedores barriales, ¿no? Que son gente que está mucho más cercana a todo ese flagelo y a esa vulnerabilidad que se vive de la inseguridad, de la violencia y todo lo que vemos a través de los medios, ¿no? Exacto. Mira, es algo que desde la Fundación siempre tuvimos sobre la mesa, cuestiones de inseguridad y demás. Si bien no tienen que ver con nuestro objeto, porque nuestro objeto tiene que ver con trabajar lo positivo, nos pareció un buen
un buen momento este año para pensar. Nosotros tenemos un eje de trabajo que se llama Desafío Rosario, que justamente tiene que ver con pensar con una metodología de trabajo distinta como el Design Thinking, algunas problemáticas que tiene la ciudad para abordarlas de una manera distinta y con, llamemos, colaboradores o integrantes o jugadores de la ciudad, digamos, de distintos ámbitos. Sí. Siempre pensando también en llegar al rosarino a pie, que es uno de los objetivos que tenemos en esta gestión de la Fundación. Y en ese sentido, digamos, sabemos que la Fundación no tiene capacidad para abordar el resolver el problema de la inseguridad, que de hecho hasta le queda chico al mismo municipio o en algunos casos también a la provincia, porque generan fuerzas nacionales. Pero nosotros sí pensamos abordarlos desde otro punto de vista, es decir, está bien que pidamos más policías, está bien que pidamos mayor justicia o más justicia, digamos, pero también es cierto que en el día a día hay un montón de jugadores en la ciudad que, como bien dijiste, comedores, asistentes sociales, dentro de lo que son los distritos, la territorialidad que mencionabas, todas esas fuerzas vivas que trabajan no por la inseguridad, sino yo lo que hablo es, eso me parece que es la prevención de la inseguridad, ¿no? Claro. Es decir, trabajar por la inclusión, trabajar por la salida laboral, trabajar por el deporte. Todo eso hace justamente que la marginalidad de la ciudad, darle una oportunidad que probablemente no, sin el esfuerzo de algún privado, sin el esfuerzo de una persona que se dedica a trabajar en un comedor, no lo pueda lograr, no lo pueda conseguir. Uh-huh. Con lo cual, nosotros como Fundación de la Ciudad nos pareció muy interesante este año abordar justamente esta Rosario Resiliente que hablamos, que es un formato que ya ha sucedido en otras ciudades del mundo. Estamos en contacto con Medellín, que fue una ciudad que justamente atravesó grandes y graves problemas y lo ha sabido llevar adelante con un cambio con un fuerte cambio, un fuerte esfuerzo en cambiar una cultura. Y ahí creemos que no es solamente una obligación o un objetivo que tiene que tener el Estado municipal, sino que nosotros como fuerzas intermedias, digamos, de la ciudad, tenemos que poder hacer nuestra parte para darle mayor visibilidad, para que esa visibilidad después se transforme quizá en mayores recursos. Uh-huh. Y que eso vuelva a hacer girar la rueda virtuosa de la ciudad y el desarrollo personal de todos los rosarinos, que obviamente sabemos la marginalidad que tienen no solamente Rosario, sino Argentina, el conurbano, digamos, es un fenómeno nacional, claramente, y no es de los últimos 3-4 años, es algo que ya viene de varias décadas, con lo cual trabajar desde ese sector me parece que es también importante desde nuestra fundación. Y es una forma de involucrarse políticamente, toda esta cuestión de pensar cuáles son esas cuestiones urgentes que tiene la sociedad, que hay que llevarlas adelante, y donde el Estado no esté presente o no llegue, que aparezcan estas fundaciones como la Fundación Rosario. Quiero preguntarte algunas cuestiones por ahí más personales, si me permitís. Claro que sí. Como por ejemplo tu actividad desde el privado, digo, venís de una empresa familiar, del ámbito privado, la gente seguramente cuando habla con vos debe decir es empresario, Sebastián Lamelas es empresario. ¿Te molesta o molesta cuando hay un sector de la gente que dice que el empresario no se involucra políticamente, que no tiene esa mirada social y colectiva que por ahí tiene la persona que trabaja en el público, que está más desde el territorio, como que el privado solamente piensa en el privado, que no piensa en lo que pasa en la sociedad, en lo que pasa en los barrios vulnerables? Digo, ¿molesta esa cuestión por ahí que no se ve tanto el trabajo que se hace? A mí personalmente no me molesta. Yo creo que visiones sobre los temas, hay tanta cantidad de visiones como de personas ahí en el mundo, con lo cual a mí eso no es algo que me moleste. Sí creo que la opinión o la visión que puede tener una persona está reducida a la información con la que cuenta, lógicamente, bien, ¿no? Y probablemente algo que los empresarios debemos desmitificar o trabajar un poco más es esto, como vos bien decís. El empresario no solamente trabaja para tener una utilidad y tener una rentabilidad y demás, sino que es generador de empleo, y el empresario vive, en el caso nuestro vivimos en Rosario, toda mi familia, claro. Ahora el año que viene cumplimos 50 años en la empresa familiar,
que estamos en el ámbito inmobiliario y vivimos acá y nuestros hijos viven acá y se van a criar acá y queremos que vivan acá y lógicamente uno, en nuestro caso siempre estuvimos vinculados a distintas instituciones de la ciudad, de distintos ámbitos, algunas más ligadas a lo ideológico, otras más ligados a la territorialidad o en el caso de Fundación Rosario, pero me parece que es importante que los empresarios hagan notar esa parte más, digamos, más humana que no es un Excel, que no es un resumen, un estado de balance, un estado de cuenta y que tiene que ver con la parte humana. También es cierto que juzgar una opinión o una visión a mi criterio no errónea que puede llegar a tener cualquier persona en empresario tiene que ver con la falta de oportunidades también, que es algo para mí con lo cual los empresarios tenemos que trabajar mucho en tratar de lograr la igualdad de oportunidades, tanto a nivel local de la empresa nuestra con lo que podamos hacer para generar esa inclusión, como tratar de trabajar políticas con el Estado municipal, con el Estado provincial, para que esa igualdad de oportunidades se pueda generar. O sea, eso me parece importante y no es tan fácil, obviamente, de lograr. Eso es parte del cambio cultural que mencionabas antes, que lo charlan con otras ciudades de Sudamérica o del mundo que tuvieron esta problemática de la desigualdad y de la marginalidad en diferentes ciudades y que hay que realizar este cambio cultural, ¿no? ¿Lo relacionás con eso? Sí, absolutamente, porque no hay, digamos, lógicamente lo más sencillo es más delincuencia, más policías, más cárceles, etcétera, etcétera, y la realidad es que eso es un círculo vicioso. No estoy diciendo que eso no haya que generarlo, porque probablemente para resolver un problema de corto plazo uno tenga que tomar medidas que, digamos, para resolver problemáticas muy graves como suceden hoy, pero lógicamente uno tiene que pensar en largo plazo, y largo plazo tiene que ver con trabajar eso antes que suceda, y eso no es con más policías y más cárceles, sino que va por otro lado. Es un tema súper complejo, ¿no? Lo podríamos desarrollar horas y horas. Me parece que personalmente lo pensaría más como una estrategia de corto plazo de parar la sangría, ¿no? Y después trabajar en el largo plazo en las cuestiones de inclusión que van a ser lo que realmente van a sacar al país adelante, obviamente a nosotros como ciudad también. Aprovecho la ocasión y pasando a hablar de cuestiones, aprovecho la ocasión de que estamos hablando del tema del sector privado y las empresas. Uno escucha desde siempre en la calle o le cuenta algún familiar por ahí más grande que en Argentina no se puede crecer, no se puede emprender, una empresa no se puede desarrollar, o no una empresa multinacional o de estas unicornios que aparecen ahora, pero por ahí las pymes o las MIPYMES no se pueden desarrollar, no se pueden establecer en el mercado porque tenemos problemas laborales, impositivos, un montón de cuestiones que habría que discutir. ¿Lo ves así? ¿Se puede crecer en Argentina? ¿Se puede desarrollar? ¿Se puede invertir en Argentina, en Rosario? Sí, yo creo que el otro día también en una entrevista me hacía una pregunta bastante similar y mi respuesta fue que en Argentina es más fácil llegar que mantenerse. En el sentido de que probablemente uno pueda lograr un emprendimiento que nace de una manera más informal y que se transforma en un negocio un poquito más grande y llegar a tener a llegar como un estándar, ¿no? Decir, bueno, me creé mi pyme, me transformé mi pyme. El problema después es mantenerlo. ¿Por qué? Porque obviamente estamos acostumbrados en las últimas décadas a que los problemas macroeconómicos cada 5, 6, 7, 10 años aparecen, cambian las reglas del juego. Cuando cambian las reglas del juego y ya uno está relativamente constituido, que ya obviamente cuando uno es unipersonal tiene una flexibilidad determinada. Sí. Cuando uno ya empieza a formar una estructura, empieza a formar una empresa, lógicamente eso medio te encorseta dentro de una estructura que después es cada vez menos flexible, ¿no? Y así hasta ser una multinacional. Lógicamente esa inflexibilidad hace que los cambios macroeconómicos te puedan jugar una muy mala pasada, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Con lo cual, para mí Argentina es un país es un país que te da muchísimas oportunidades. De hecho, tenemos un potencial gigante en innovación, en ciencia y tecnología, que desde la Fundación también estamos colaborando en eso. Firmamos un convenio que denominamos Puerto de la Innovación, que justamente tiene que ver con posicionar a Rosario desde la innovación
aprovechar el potencial que tuvo en su momento todo el puerto cerealero y el crecimiento que le dio a Rosario. Hoy en la etapa del conocimiento, pensar en justamente la innovación, lo que potencia el desarrollo de la ciudad, claro. La creación de empresas de base tecnológica. Hace poco se fundó el SF500, un fondo de inversión público-privado también mixto, muy interesante, que va a tener su epicentro acá en la ciudad de Rosario, con lo cual claramente oportunidades tenemos, el recurso humano es súper valioso, la competitividad que tiene Argentina hoy a nivel global es importante, y son justamente los desarrollos que pueden ser mucho más rápidos de lo que eran en su momento, ¿no? Antes claro. Las industrias eran mucho más pesadas, la industria automotriz y demás, uno necesita generar toda una serie de infraestructura para crear una empresa que tiene valor. Hoy una empresa como Bioceres, que tiene 20 años de antigüedad, digamos, ya hoy cotizan en la bolsa de Nueva York y claramente la dinámica es otra. Como dijiste, los unicornios, bueno, es un objetivo súper ambicioso, sí, totalmente. Pero a nivel local es impresionante la cantidad de rosarinos que trabajan para el mundo, que por ahí uno no lo visibiliza todos los días, claro. Porque trabajan obviamente desde su casa, home office y son proveedores del mundo, digamos. ¿Cómo ves hay hoy una gran discusión de toda esta cuestión que estamos hablando? Por supuesto la polarización que hay a nivel político, a nivel nacional, genera esta cuestión de que todos los días se quiera reformar una parte del país y que viene a ser la gran solución a toda la crisis que tenemos de hace muchísimos años. Pero hay un sector que hoy está planteando esta cuestión de que Argentina necesita reformas de fondo, como lo mencionan, ¿no? Estas reformas de fondo que tienen que ver con una reforma de fondo de lo tributario, de lo laboral, de lo sindical, de lo previsional, de un montón de reformas que hacen a la cuestión económica y al desarrollo del país y hacerle frente a toda esta crisis multifactorial que tenemos en Argentina, y que, como vos decías, cada cierto tiempo se ve que cambian las reglas del juego y no podemos sostenernos, ¿no? Sí. Yo creo que el gran problema a resolver de fondo, a mi criterio, es la informalidad. Vos nombraste algunas cuestiones, algunas variables, la parte jubilatoria, y uno cuando mira dice, bueno, claramente es deficitario, la ecuación no da, y lo dicen todos los gobiernos de los sí. distintos colores políticos, pero la realidad es que obviamente uno cuando se pone a analizarlo más específicamente te das cuenta que, como siempre, tenés X cantidad de aportantes y tenés X cantidad de beneficiarios. Claro. Si vos lográs aumentar la cantidad de aportantes que tenés, ahí es la manera de equilibrar las cuentas. Creo que impositivamente y laboralmente pasa lo mismo. Reformas impositivas. ¿La carga impositiva argentina es altísima? Sí. ¿La informalidad argentina es altísima? Sí. Entonces, cuando vos ves, si uno pudiera hacer el cálculo, lógicamente el cálculo informal es muy difícil de realizar porque no hay datos concretos, pero si uno tomaría la misma carga impositiva, pero calculándola no solo la economía real, sino, o sea, no solo la economía formal, sino sobre toda la economía, incluyendo la informal, esa presión impositiva bajaría a la mitad, digamos. Con lo cual, la realidad es que Argentina podría generar una reducción impositiva importante, de carga impositiva importante, si lograra generar que toda esa economía informal pase a la formalidad. Con lo cual, para mí es una cuestión de lograrla, digamos, el salir de la informalidad no solamente te da mayor tributación, digamos, mayor ingresos al Estado como tal, sino que te da mejor calidad de vida para la gente, porque en definitiva esa informalidad termina cayendo en las personas. Con lo cual, gente con seguro social, gente con obras con prepagas, con obras sociales, con acceso a la educación, con acceso a cuestiones tan básicas que hoy en día no tenemos. Entonces, para mí, lo que habría que trabajar es eso. Lógicamente, eso requiere mucha confianza de las personas en el Estado, cosa que hoy claramente está, no solamente hoy, en las últimas décadas también está quebrado. Hay toda una sensación antipolítica muy fuerte, que no es solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional también, en muchos países que están atravesando esto, y creo que yo soy optimista con lo que tiene que ver la revolución tecnológica, que en algún momento creo se va a dar en la política. O sea, nacieron mercados libres, nacieron Amazon, nacieron Facebook,
con todo lo que eso tiene detrás, Tesla. Y yo creo que toda esta revolución también de blockchain, de criptomonedas basadas en la plataforma, están generando en la sociedad, lógicamente la sociedad más joven, yo tengo 35 años y ya me considero viejo para eso, están generando un cambio en la forma de pensar las cosas y de hacer las cosas, que me parece que cuando eso llegue a la política va a permitir pensar las cosas de una manera que hoy nos parecería absolutamente irracional e imposible. Me parece que es algo que dentro de unos 15 o 20 años ya no sé si no va a ser una realidad. Me gustaría preguntarte cuáles son los principales desafíos que tiene hoy el sector privado, las empresas de la ciudad, del país, fundamentalmente en esta reactivación, podríamos decir, que hay en la salida de la emergencia sanitaria mundial del COVID, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Es este tema de la tecnología? ¿Es por ahí hacerle frente a la cuestión de lo laboral, de generar más puestos de trabajo? ¿Cuáles son los principales desafíos? Yo creo que a nivel local, por un lado, volver a tener la actividad que las empresas tenían, que algunos rubros se vieron más afectados que otros, lógicamente, pero yo creo que generalizando, digamos, el primer objetivo claro que tienen las empresas o las organizaciones es volver al nivel de actividad que tenían, que creo que se está dando, gracias a Dios, y con las condiciones actuales. Y después, lógicamente, sí, coincido que la pandemia lo que generó es esta necesidad de, ante cualquier cimbronazo, adaptarse a las reglas de juego. Nosotros cuando lo veamos, obviamente a 10 años vista, fue una película de terror, sí. Era algo que era impensado. Yo la tenía mi familia aislada viviendo en un campo a casi 50 kilómetros, y cuando pasaba por la calle no veía a nadie, todo el mundo guardado, la poca gente que veía por la calle con barbijo. O sea, fue realmente un shock muy grande, y me parece que ese shock a nivel privado, digamos, mostró que las empresas necesitan adaptarse rápido a los cambios. A mi criterio esa adaptación se dio bastante bien. Creo que obviamente haber estado en esta era, digamos, de la tecnología permitió que eso se pueda hacer. Si no se hubiera pasado esto 30 años atrás sin internet, probablemente el daño hubiera sido mayor. Yo creo que hoy esa revolución tecnológica nos permite acercarnos un poco más al mundo. O sea, ya no es necesario que tengamos la cantidad de años de historia que tiene, no sé, un país como Francia o como Alemania para poder tener ese nivel de desarrollo. Hoy probablemente, si bien siempre llegan un poquito más tarde las cosas a Argentina, no tanto como en su momento era la industria más pesada que hablábamos, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido los países en vías de desarrollo como el nuestro tienen una potencialidad de ganar tiempo, gracias a la tecnología, obviamente, con lo cual sí coincido con vos que la parte tecnológica me parece que es una de las principales, y sobre todo porque esto fue una revolución tecnológica, no revolución tecnológica, pero sí una necesidad de adaptarse, que ahora tiene que ver, digamos, a veces se dan las cuestiones por obligación, por contexto, como fue la pandemia, y otras veces por mercado. Y ahora cuando las empresas empiecen a generar un desarrollo, lógicamente hay una cuestión de competencia que si no te adaptás en el mercado, quedas atrás, y quedar atrás significa probablemente desaparecer a futuro. Así que es lo que a mi criterio hay que prestarle mucha atención. Sebastián, vamos a ir cerrando esta comunicación porque tenés otra actividad después de esta charla, y por supuesto te agradezco que te hayas tomado este tiempo. ¿Ves a Rosario como un modelo de ciudad? Digo, no solamente a nivel regional, en lo que es el Gran Rosario o en la provincia, siendo la ciudad más grande de la provincia, sino a nivel país. ¿Es una ciudad modelo en cuanto a una cuestión gubernamental, una cuestión política, si se quiere? Al principio mencionabas esto del pulmón verde, mencionamos también lo de la rosarinidad y toda esta cultura que tiene Rosario en muchas cuestiones. ¿Es un modelo o puede ser un modelo? Yo creo que la palabra modelo me genera un poco de miedo, ¿no? Es decir, modelo es como encorsetar demasiado algo, ¿no? Yo creo que lo que sí creo es que Rosario tiene características únicas. Uh-huh. Rosario es la ciudad más importante del país que no es capital de provincia.
Esto es algo que la marca, que habla del empuje que tiene Rosario, como sí, esto siempre se habla, ¿no? De Rosario sin fundador, que se fundó a sí misma, que la necesidad de adaptarse, que ser un hub de recepción de emprendedores. Tenemos empresas, digamos, ya hoy multinacionales de origen rosarino, tenemos empresas muy fuertes a nivel nacional también. Tenemos el deporte, la cultura, o sea, realmente es algo que como decir, la rosarinidad es lo que me parece que respira la gente cuando viene a Rosario. Y te quería comentar uno de los puntos que nosotros habíamos trabajado desde la fundación, era hacer un relevamiento de la percepción que tenía Rosario en los argentinos. Era una encuesta ómnibus que hacíamos con una consultora internacional a más de 3.000 argentinos, y el 40% de los argentinos conocían Rosario, el 60% no habían venido en los últimos 10 años. Y ese 60%, o sea, 6 de cada 10 argentinos que no conocían, no habían venido a Rosario en los últimos 10 años, tenían una imagen negativa de Rosario, que lógicamente era explicada por lo que conocían a Rosario a través de los medios de comunicación. Sí, y claramente, por ahí, y esto es un fenómeno mundial, no es ni rosarino ni argentino, digamos, el funcionamiento de los medios de comunicación lógicamente hace que, la misma, creo que esto es cultural también de la gente, ¿no? Que nos gusta enterarnos de lo malo y no tanto de lo bueno. Pero lo más interesante de esa encuesta era que de esos 4 de cada 10 argentinos que habían venido a Rosario en los últimos 10 años, el 80 y casi 90% se había ido con una imagen positiva de la ciudad. Y a nosotros, uno lo ve en una encuesta que es necesario tenerla, ¿no? Pero digo, también lo percibimos a nivel más cercano nuestro cuando traemos inversores a la ciudad, cuando traemos amigos de otros países del mundo y ven la escala que tiene Rosario, la conectividad, los espacios verdes. En Rosario los parques no tienen rejas. Esto no es algo normal. Uno va a la ciudad de Buenos Aires, no hay parque, no hay plaza que no tenga rejas. Y lógicamente esto contrapone un poco la imagen que tiene Rosario en los medios, y por eso me parece que, no sé si somos un modelo, creo que cada ciudad es distinta, ¿no? Y cada ciudad tiene su atractivo, pero lo que sí sé es que tenemos un montón de diferenciales que no tienen otras ciudades y que es importante siempre destacar. El 5 de agosto de 1852 Rosario fue declarada ciudad, y este año vamos a prepararnos para festejar 170 años de esta declaración, y obviamente va a ser importante toda la reconstrucción histórica de eso, pero también ¿no sería un buen momento para poder discutir, pensar, dialogar y debatir todas estas cuestiones que son urgentes para la ciudad, digo, para su crecimiento y su desarrollo de acá a llegar a los 200 años? Bueno, no quiero decir ciudad modelo, pero siendo una ciudad ordenada, que la gente, que no tengamos un 60% de gente que no conozca la ciudad, sino que todo el país la conozca y tenga ganas de volver y venga 2 o 3 veces al año y digan qué ciudad Rosario, ¿no? Y compartir contagiar esa rosarinidad. Exacto, que se respira, que la gente cuando viene acá lo respira. Por eso yo siempre trabajo mucho creo que Rosario tiene que trabajar mucho en traer gente a Rosario, me parece que el Buró de Centros de Convenciones está haciendo un gran trabajo también, el ETUR a nivel local mixto, digamos, en generar que la gente venga a Rosario. Los 170 años, lógicamente, siempre con un número redondo te sienta a pensar, desde el Consejo, desde la Municipalidad, nosotros como entidad mixta y varias instituciones estamos conformando también un poco una idea de pensar este plan estratégico que se ha generado en otros momentos, y como decís, hay que salir de por ahí de lo urgente para ir a lo importante, independientemente de que tengamos que abordar todo. Me parece que sí, que es un buen momento. Estamos participando en algunas ideas e iniciativas que probablemente en breve se conozcan y que ayuden a esto, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros desde el ámbito privado o mixto y desde el ámbito público es acompañar lo que justamente la gente tiene la idea y las ganas y el empuje de generar. Y me parece que, como bien decís vos, se respira un poco en el aire esto de salir de
de lo urgente y pensar en lo importante y empezar en planificar cuál es la ciudad que queremos de acá a 20 años, que como decíamos antes, a través de la revolución tecnológica que nos equipara un poco al resto, tenemos un potencial de crecimiento y desarrollo enorme. Excelente. Excelente. La verdad que habría para hacer una lista enorme y hacer esos rollos que se caen y, Sí. y cuadras de cosas que pueden tratarse de forma urgente, importante, y ocuparse más que preocuparse, porque hoy sí nos preocupa la inseguridad, nos preocupa la vulnerabilidad, la marginalidad, la crisis económica, laboral, pero hay que ocuparse también, hay que ocuparse de todas estas cuestiones y dejar un poco atrás todo lo coyuntural, lo que pasa, lo que se debate en tal recinto y sino ocuparnos de lo que a la gente le es necesario, ¿no? Sí, sobre todo de poder hacer cada uno su parte, ¿no? Yo creo que muchas veces nosotros hacemos campañas de convivencia desde la Fundación Rosario y muchas de ellas estuvieron estudiadas de qué era lo que principalmente afectaba a los rosarinos en el día a día y cuestiones tan simples como el tránsito, digamos, cómo abordar una rotonda, el limpiar la caca del perro en el parque, los ruidos molestos entre los vecinos. Todas estas son cuestiones que dependen solamente de nosotros. O sea, es una cuestión de respeto. Y yo creo que muchas veces nosotros nos ponemos en un lugar y el Estado tiene que, y la realidad es que si nosotros no ensuciáramos, la ciudad no habría que limpiarla. Si nosotros respetaríamos la norma de tránsito, habría menos accidentes, serían menos necesarias la salud se podría abocar a las cuestiones realmente importantes. Hay un montón de cosas que tienen que ver, y eso sí es una diferencia cultural que está bueno trabajar y que uno lo ve. Mi hermano vivió 5 años en Canadá, tuve la posibilidad de conocerlo varias veces, y la principal cosa que diferencia a los países desarrollados es el respeto. Y me parece que eso es algo que nosotros como rosarinos y después de esta pandemia nos tenemos que replantear y decir, si todos ponemos nuestro granito de arena, las cosas van a ir muchísimo más rápido y muchísimo mejor de lo que están hoy. Excelente. Bueno, Sebastián, la verdad que ha sido muy, muy grata esta charla para Punto de Vista. Creo que me has dado tu punto de vista de todos los temas que quería charlar. Y bueno, te agradezco por haberte tomado este tiempo. Por supuesto que este espacio para Democráticamente, que es el medio para el que sale este programa, justamente tiene esa idea, ¿no? Invitar a todos los que componen la sociedad de una forma democrática, y en este espacio que se llama Punto de Vista, que vengan a dar su mirada, su perspectiva sobre la realidad que todos compartimos, pero que tiene estas cuestiones subjetivas, ¿no? de la mirada. Así que te agradezco muchísimo. Por favor, gracias a ustedes por la invitación y desde ya que vamos a seguir en contacto.